Hola a todos. En esta oportunidad estamos llegando ya al final de las clases del curso con los ciclos biogeoquímicos y nos acompaña la doctora Lea Cabrol, a la cual tengo el placer de haber podido invitar en este curso en particular, porque la conocí a través de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en conjunto, en un proyecto mucho más grande, y ella viene originalmente desde el Instituto Mediterráneo de Oceanografía en Francia, pero está radicada actualmente en Chile por 4 años al menos en el Instituto de Ecología y Biodiversidad. Entonces, a partir del IEB es que tenemos esta interacción sobre algunos estudios microbianos que parte de alguno de ellos nos va a contar hoy. Pero reitero, es un placer poder contar con su presencia, lamentablemente en esta modalidad no presencial y no sincrónica en este caso, pero Lea, te agradezco mucho la oportunidad de poder escuchar parte de lo que tú haces y un poco de la generalidad de los ciclos biogeoquímicos, así que bienvenida al curso. Muchas gracias, Julieta, y bueno, buenos días a todos en esa forma virtual, como dice Julieta. Gracias por la introducción y por la invitación también, es un placer compartir eso. Entonces, hoy vamos a hablar del rol muy importante que tienen los microorganismos en los grandes ciclos biogeoquímicos. Y para eso vamos a enfocarnos en uno de esos ciclos, que es muy relevante a nivel ecológico, que es el ciclo del metano, poderoso gas de efecto invernadero. Y lo vamos a ver a través de una primera parte más teórica y después a través de dos ejemplos de estudios que estamos haciendo en altas latitudes, es decir, en zonas polares. Entonces, el metano, como dije, es un gas de efecto invernadero que bien conocemos, y se sabe que su concentración atmosférica se va aumentando con el tiempo de forma correlacionada con la temperatura. Eso se observó a pequeña escala desde la revolución industrial, pero también se observó a escalas geológicas, es decir, hace millones de años atrás, en donde se ve que las fluctuaciones de CO2 y de metano en la atmósfera están siempre ligadas y correlacionadas con las fluctuaciones de temperatura. Entonces, se considera que el metano es un gas de efecto invernadero potente, más potente que el CO2. Se considera que es 25 veces más potente que el CO2. ¿Y eso por qué? ¿Cómo contribuye el metano al cambio climático, al efecto invernadero? La primera forma es por el forzamiento radiativo, o sea, la concentración de metano en la atmósfera hace que aumenta la absorción de la radiación solar y entonces eso es lo que se llama el efecto invernadero. Y hace como un rebote, o sea, aumenta el efecto radiativo. Hay también varias contribuciones indirectas, porque el metano participa en la formación de otros gases como el ozono y el vapor de agua, que son amplificadores de este efecto radiativo. Ahora, eso es verdad para todos los gases de efecto invernadero, pero el metano, además, tiene una fuerte contribución del microbiana. Y eso es lo que se llama el microbial loop, o sea, la retroacción microbiana. Es decir, que hemos visto que la concentración atmosférica del metano participa en el aumento de temperatura y el aumento de temperatura global, a su vez, participa en activar los microorganismos que son responsables de las emisiones de metano. O sea, ahí ven que es un círculo vicioso que acelera los efectos del cambio climático. ¿Ok? El rol de esos microorganismos es lo que vamos a ver en toda esa presentación.
Entonces, ¿cuáles son las fuentes de metano en la Tierra? Se dividen más o menos equitativamente entre fuentes antrópicas de origen humanas y fuentes naturales de origen ambiental. Y dentro de esas fuentes naturales nos vamos a enfocar al rol de las zonas húmedas y de los lagos. ¿Por qué? Porque a pesar de representar una muy pequeña porción, una muy pequeña superficie de la Tierra, Estamos teniendo problemas de conexión. ¿Lea? En los lagos encontramos ambientes que favorecen la producción de metano. Esos ambientes son la de materia orgánica y otros parámetros que favorecen los microorganismos que producen metano. Pero los dos primeros factores importantes son ausencia de oxígeno y disponibilidad de materia orgánica. Entonces, por eso nos enfocamos en la zona húmeda y los lagos. Y más precisamente, vamos a considerar los lagos y la zona húmeda que se encuentran y se ubican en altas latitudes, es decir, mayor a 50 grados norte, de latitud norte. Entonces, casi la mitad de las zonas humedades son boreales, o sea, es decir, se ubican ahí en altas latitudes. Y esa superficie que representan se proyecta que va a aumentar con el tiempo. Aquí ven a la izquierda la gráfica de la superficie. Y esas son las proyecciones en azul a 100 años. Y van a aumentar por fenómenos de cambio climático que vamos a ver a continuación. Esos lagos y zonas húmedas del norte contribuyen casi 20% de las emisiones totales de metano. Entonces, ¿por qué son más importantes aquí en el norte y por qué sobre todo van aumentando en el norte los lagos, las zonas húmedas? Eso se debe a un fenómeno que se llama amplificación polar, que es un fenómeno que muestra que los efectos del cambio climático, el calentamiento, es mucho más marcado y pronunciado en zonas polares. Eso se debe a varios factores geofísicos, como el albedo, como las corrientes que sean marinas o atmosféricas, a la inclinación de la Tierra, la posición, etc. O sea, mucha física, pero se observa de manera empírica que el cambio climático es 2 veces más rápido y más marcado en esas zonas. O sea, las temperaturas aumentan 2 veces más rápido. Eso se proyecta a 100 años, pero también se observa ahora. Eso es del año 2017, donde se ve la anomalía de temperatura que llegó a más de 10 grados en Siberia. Y ustedes se acuerdan quizás ahora del mes de junio, del mes pasado, donde tuvimos récord de olas de calor en Siberia, donde la temperatura superó 38 grados por un periodo prolongado. Entonces no son solo proyecciones, son fenómenos que ya están desarrollándose y observándose. Entonces, ¿a qué se debe ese aumento de la superficie de los lagos, de la zona húmeda? Debe a que esas zonas árticas o polares o boreales, como lo llamamos, están cubiertas en su mayoría por permafrost. El permafrost es un suelo congelado que se mantiene congelado por al menos 2 años consecutivos. Eso es la definición. El permafrost cubre un cuarto más o menos de la Tierra en el hemisferio norte, lo cual es gigantesco, y se caracteriza por una capa activa, una capa superficial,
que es de algunos 30 centímetros hasta varios metros, que esa capa se derrite en verano y se vuelve a congelar en invierno. Es lo que se llama la capa activa, donde se encuentran la mayoría de los microorganismos activos. El permafrost lo podemos, bueno, está bajo la superficie del suelo, pero lo podemos observar gracias, o sea, gracias, pero con la ocasión de su derrite, porque cuando se derrite forma laderas, acantilados, donde se observa la pared ahí de hielo de color tierra, pero todo eso es hielo, se observa aquí en las diferentes estructuras que forma cuando se va derritiendo, como aquí por ejemplo forma un pequeño charco. Entonces el permafrost se está derritiendo, se estima que 20% de su superficie ahora está derritida. Se ven aquí las zonas rojas en ese mapa, que son permafrost ya derretido. Y cuando se va derritiendo, forma nuevas, modifica el paisaje, forma nuevas estructuras que se llaman estructuras termokársticas. Tienen esa particularidad aquí donde se aprecia en esa foto de hacer como una esponja casi, con pequeños charcos de agua, pequeños cuerpos de agua que se van formando y se van incrementando en superficie a lo largo de del derrite del permafrost. ¿Ok? Entonces, esos lagos que aparecen y se multiplican en el Ártico, ¿qué particularidad tienen? Mira, tienen una gran particularidad comparado con los lagos en el resto del mundo, que es que en invierno están cubiertos por una capa de hielo. Entonces, el metano que se produce abajo en el sedimento del lago, debido a la grande acumulación de materia orgánica, porque acuérdense que el permafrost es un almacenamiento de materia orgánica, se produce mucho metano aquí abajo del hielo y el metano se acumula en los lagos en invierno porque no puede escapar, no puede salir por la capa de hielo. Y cuando el lago derrite en primavera y verano, ahí se escapa toda la cantidad de metano acumulada. O sea, aquí pueden ver, les voy a mostrar ese pequeño video donde se ve, ahí, se ve cómo se entretienen aquí en Alaska. Ella es una colega con quien trabajamos en Alaska. Y en invierno, en un lago completamente congelado, hacen hoyos donde se escapa el metano y lo evidencian, lo demuestran ahí por su inflamabilidad. Ahí es como se entretienen los alaskenses en invierno. Entonces, todo eso para mostrarle la importancia del permafrost y de las zonas árticas polares en el cambio climático. Es tan importante que el IPCC el año pasado hizo un informe especial para la COP25 que se enfocaba a las dos grandes temáticas del cambio climático, que son el océano y la criosfera. La criosfera es justamente esa zona congelada de altas latitudes. Y un capítulo entero está dedicado a todos esos procesos que acabo de resumir ahora de derrite del permafrost. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pequeña síntesis de cuáles son las interacciones entre el metano y el cambio climático, de todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, el permafrost es un gran almacenamiento de carbono orgánico en el mundo. La mitad del carbono orgánico está en el permafrost. Con el cambio climático se derrite el permafrost y se libera este carbono orgánico y eso crea lagos, crea zonas húmedas que son ambientes, lo vimos al principio, los ambientes favorables, preferidos para la producción de metano. Entonces, todas esas condiciones
son condiciones favorables para que se activen los microorganismos responsables de la producción de metano. Y entonces se activan y producen metano y aumentan las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces todo ese ciclo, ese esquema, demuestra el rol central que tienen los microorganismos en el cambio climático en esa zona. Y de hecho ese rol importante de los microorganismos fue el tema de varios papers muy recientes del año pasado, donde la comunidad científica mundial hace como un llamado a tomar en cuenta esa importancia de los microorganismos en el cambio climático, a darse cuenta de lo importante que son y entonces de cómo podemos actuar con ellos, con los microorganismos, para entender y regular esos efectos de calentamiento. Ok, entonces ahora vamos a entrar más precisamente al ciclo del metano, el ciclo microbiano. Entonces, ¿cómo se produce el metano? Se produce en zonas anaeróbicas, anóxicas, donde hay poco oxígeno. Se produce por fermentación de la materia orgánica, que produce pequeñas moléculas de hidrógeno, acetato, ácidos grasos volátiles, otros pequeños alcohol, que a su vez se convierten a metano. Esa última etapa de conversión a metano ocurre en zonas anóxicas. Es un ciclo, entonces este metano no se queda aquí y pasa a zonas óxicas, donde a su vez se está oxidado. Eso se llama la metanotrofía. Se oxida el metano a CO2 y el CO2 vuelve o a la atmósfera o se fija para crear nueva materia orgánica y así sigue el ciclo. Esa etapa de metanotrofía es muy importante en el ciclo global, en el ciclo biogeoquímico global, porque es capaz de disminuir las emisiones de metano de una manera muy importante, de 50 a 80% del metano producido en el lago está consumido por la oxidación, es decir, que no se escapa a la atmósfera. O sea, esa etapa es como un filtro natural, una regulación natural del metano producido. Si no existiera, las emisiones estarían mucho más importantes. Entonces, ¿cómo se traduce ese ciclo en el lago? En los lagos, ahí vemos un ejemplo en los lagos estratificados de las zonas polares en el norte. Ese ciclo se ve en los lagos por una estratificación espacial. O sea, el metano se produce arriba en las zonas profundas de los lagos, en los sedimentos anóxicos. Y como es un gas, quiere escaparse, quiere subir a la atmósfera, y a medida que va subiendo en la columna de agua, se va a oxidar. Cuando llega a la zona óxica, la zona donde hay oxígeno en el lago, ahí está sometido a la oxidación por las bacterias metanotróficas. Y eso hace que hay una gran separación física de los procesos en los lagos. Aquí ven un ejemplo de un lago que hemos estudiado en Patagonia, que son los mismos procesos en zonas polares sur que norte. Entonces aquí hemos estudiado un lago cerca de Punta Arenas, donde vemos una estratificación muy fuerte, con una zona muy anóxica, la ausencia de oxígeno en el fondo del lago, que es justamente la zona donde se produce la mayor cantidad de metano y se acumula la mayor concentración de metano. Mientras arriba, en la parte superficial del lago, hay oxígeno y entonces hay muy poco metano porque se oxida. Eso es la visión muy clásica común que se observa en los lagos estratificados. Entonces, eso es la visión macroscópica. Ahí entendemos un poco el ciclo con actores diferentes, actores anóxicos y óxicos. Ahora vamos a ver quiénes son esos actores microbianos, quiénes producen y consumen metano.
Pues ahora, primero, los productores de metano son las arqueas metanogénicas. Toda la producción de metano se debe a las arqueas. No hay otro ser vivo capaz de producir metano. No hay en las bacterias, no hay en los seres, en los eucariotos. Incluso cuando se dice que las vacas producen metano, no son las vacas, son las arqueas que tienen en su intestino. O sea, los únicos productores de metano. Pertenecen al filum de las Euryarchaeota y se dividen en varios órdenes, 7 órdenes de arqueas. Ya existen más o menos 150 especies de metanogénicas cultivadas. Se dividen de manera en grupos taxonómicos que corresponden a diferentes grupos metabólicos. Hay 3 grupos metabólicos que dependen de la vía metabólica que usan para producir metano. La primera vía es la producción de metano a partir de hidrógeno y CO2, que se debe a las metanogénicas hidrogenotróficas, que consumen el hidrógeno. La segunda vía, que es la más importante en la contribución en ambientes naturales, es la vía acetoclástica, donde se produce el metano a partir del acetato. Y la tercera vía es más anecdótica, se debe a la producción de metano a partir de metanol o de grupos metilados, de CH3. La particularidad de esas 3 vías es que todas convergen a un mismo intermedio, que es el metilcoenzima M, que es la última etapa antes de producir metano. Entonces, cualquier sea el sustrato inicial, la última etapa es la misma y está controlada por un mismo gene, el gene MCRA. Entonces, es un buen indicador, un buen marcador de las metanogénicas, porque es común a todas las metanogénicas. Entonces, bueno, solo para decir algo más, aquí les mostré entonces las 3 últimas etapas que llegan a la producción de metano, a partir de hidrógeno, acetato o metanol. Y todo eso, ¿de dónde viene? Bueno, viene de la materia orgánica al principio. Materia orgánica, por ejemplo, de las plantas en degradación. Entonces hay una cadena de etapas que se llevan a cabo por las bacterias, ahora por bacterias, que empieza por la hidrólisis de la materia orgánica, después la fermentación de los pequeños bloques hidrolizados, y después de esa fermentación hay acetogénesis, o sea, producción de acetato o producción de hidrógeno. ¿Okay? Entonces, todas esas primeras etapas, esa cadena de etapas, ahí están involucradas una gran cantidad, una gran diversidad de bacterias que trabajan en conjunto con las arqueas que vimos al final, las arqueas metanogénicas. Ok. Eso era para los productores de metano. Y ahora, ¿cuáles son los consumidores de metano? Entonces, son bacterias ahora, al contrario de las otras que eran arqueas. Ahora son bacterias de diferentes grupos. Las principales son alfa-proteobacterias y gamma-proteobacterias. Son bacterias aeróbicas, obviamente, porque necesitan oxígeno. Se separan en esos dos grupos taxonómicos. También se separan por diferencias metabólicas, igual que antes. Ahí vamos a ver cuáles son las diferencias metabólicas. Aquí entra el metano, y la primera etapa es común a todos los grupos, a los 3 grupos de bacterias metanotróficas. La primera etapa es la oxidación a metanol y se lleva a cabo por un gene que es también común a todas las metanotróficas, entonces es un buen indicador también, un buen marcador de las metanotróficas.
Este metanol se convierte después a formaldehído y ahí empiezan las diferencias. El formaldehído se metaboliza de diferentes maneras por los diferentes grupos que hemos visto, por las gamma proteobacterias, por las alfa proteobacterias y las verrucomicrobias. Entonces son diferencias taxonómicas, pero que también están reflejadas en diferencias metabólicas de cómo se asimila ese producto intermedio, cómo se asimila para producir biomasa y energía. ¿Okay? Entonces ahí vemos de nuevo las alfa y gamma proteobacterias y las verrucomicrobias que se diferencian por su vía de asimilación del carbono. Entonces hemos visto el ciclo convencional clásico del metano, que es muy simple. Se produce el metano en anaerobia y se consume en aerobia. Eso así sería muy simple. Entonces no es tan simple y se ve desde unos 10 años que se está revolucionando completamente el ciclo del metano. Entonces la primera revolución, ¿cuál es? Es la producción de metano a partir de la materia orgánica en zonas óxicas. Se ve, hay muchos, o sea, no muchos, pero hay algunos trabajos, ahora más y más, que están demostrando que para producir metano pensábamos que era necesario la ausencia total de oxígeno, pero ahora no es tan así y se empiezan a evidenciar algunas nuevas vías de producción de metano en presencia de oxígeno. Más bien son demetilación, reacciones de demetilación. O sea, se corta una molécula que tiene un grupo metil y así se produce el metano. Una molécula, por ejemplo, de metilfosfonato o metilsulfonato que se degrada. También se está empezando muy recién a demostrar que algunas cianobacterias son capaces también de producir pequeñas cantidades de metano. Eso es la primera revolución. Y la segunda, es para la otra etapa, es la oxidación del metano, CH4ACO2, que se ha evidenciado recientemente que no es necesario que se haga en zonas óxicas como se pensaba antes. Se reportó la oxidación en zonas anóxicas, en ausencia de oxígeno. Y eso se atribuyó a unas arqueas que se llaman ANMEs, que son Anaerobic Metanotrophic Archaea. Bueno, ¿cómo funcionan las ANME? No voy a entrar en esos detalles, pero para que sepan hay dos grandes maneras. O funcionan en sintrofía, es decir, en asociación con otras bacterias. Son capaces de oxidar el metano cuando hay un partner, un socio, que hace la reducción de otro compuesto, que puede ser un óxido metálico como manganeso, hierro o el sulfato. Y también hay algunas ANMEs, la segunda manera de hacerlo es hacerlo dentro de una misma arquea sin necesidad de un partner bacteriano. Ellas mismas lo hacen con un proceso muy original de producción de oxígeno intracelular. Es decir, usan el nitrito del ambiente y lo dismutan, lo cortan a N2 y oxígeno. Y usan ese oxígeno intracelular para hacer la oxidación. Esas son las dos grandes vías de cómo funciona la oxidación anaeróbica del metano. Ya. Con eso hemos visto un poco el marco teórico del ciclo del metano, el rol de los microorganismos ahí. Y para que sea un poco más concreto, vamos a ver dos estudios de casos, donde vamos a ver primero la primera parte, la producción de metano, segundo, la oxidación, el consumo del metano. Y vamos a ver eso en altas latitudes. Entonces, esos estudios de casos se enmarcan en varios proyectos que tuvimos a lo largo de los años
en Alaska, Siberia, Patagonia y Antártica, donde estudiamos el rol de los microorganismos en el ciclo del metano. Estos son los terrenos que hemos estudiado desde el permafrost, o sea, las zonas así de tundra derritiéndose, provocando pequeños charcos de agua, turberas y hasta grandes lagos. Eso es un poco la aproximación metodológica que se usa para estudiar ese tipo de ecosistema. Hay que trabajar en interacción entre microbiólogos como nosotros y geoquímicos, geofísicos, etcétera, para tener una visión global y entender el proceso. Entonces, tenemos una aproximación que involucra análisis in situ, por ejemplo, medir la emisión, la concentración de metano in situ. También hay una aproximación, una parte que es en laboratorio, en microcosmos, es decir, en pequeñas incubaciones donde podemos controlar varios factores como la temperatura, etcétera, para medir las actividades de producción y de consumo de metano. Y la tercera metodología o aproximación es la microbiología, es caracterizar las comunidades microbianas que hacen parte de esos ecosistemas. Y para eso, lo más común que hacemos es cuantificar genes importantes, los genes que les mencioné antes, el gen responsable de la oxidación del metano y el gen responsable de la producción de metano, y también evaluar la diversidad microbiana por técnicas de secuenciación masiva. Entonces, el primer ejemplo que vamos a analizar es la metanogénesis, la producción de metano en zonas de baja temperatura, y vamos a ver a continuación de eso una pequeña aplicación biotecnológica, porque puede ser de su interés también ver cómo se aplica eso. Entonces ahí estamos en la Patagonia, estamos en dos zonas de Patagonia, cerca de Punta Arenas y en la isla Navarino, cerca de Puerto Williams, donde hemos estudiado 5 lagos, dos lagos glaciares aquí cerca de Punta Arenas y 3 lagos de turberas aquí en Cabo de Horno, en Puerto Williams. Lago de turberas significa que están mucho más cargados con materia orgánica. Y en el laboratorio hemos estudiado la preferencia por diferentes sustratos de la producción de metano. ¿Se acuerdan que les decía que había varias vías, varios intermedios que producen metano? Entonces hemos comparado ningún sustrato con acetato, con hidrógeno. Y hemos expuesto esas muestras a diferentes temperaturas para simular los efectos del cambio climático. Bueno, entonces lo primero es que sí encontramos una gran actividad metanogénica a temperaturas muy bajas, tan bajas como 5 grados. Hay que saber que el óptimo de la metanogénesis generalmente es 37. Entonces, era un logro ya encontrar actividad a 5 grados. Y esa actividad que no había sido reportada en el sur, en el hemisferio sur, tan al sur, se compara a otros ecosistemas de alta latitud que están en el norte, en el Ártico. Entonces, aquí está nuestro estudio y pueden ver que tenemos actividades en el mismo rango que, incluso en el rango mayor de lo que se mide en zonas árticas. Lo que se observó también es que hay mayor producción de metano en los lagos de turbera. ¿Y por qué? Porque esos lagos son más ricos en materia orgánica, como les decía, debido a la turbera que les rodea. Entonces, la materia orgánica, como es el sustrato de la metanogénesis, es muy lógico ver que más materia orgánica lleva a más producción de metano. Ok, después hicimos nuestros ensayos ahí en pequeñas botellas, en microcosmos,
con diferentes sustratos, el acetato en amarillo y aquí el hidrógeno en rojo. Entonces se ve que a baja temperatura, 5 o 10 grados, la vía que produce metano, la vía principal, es la vía acetoclástica, con acetato. Se ve que no hay casi nada de metano producido a partir de hidrógeno. Pero cuando aumenta la temperatura, como se puede esperar con las predicciones de cambio climático, primero, ¿qué observamos? Primero, aumenta la actividad en todos los casos. El aumento de temperatura lleva a un aumento de la producción de metano. Pero hay diferencias según el sustrato. Entonces observamos un cambio a la dominancia de la vía hidrogenotrófica. Es decir, que a baja temperatura no se producía metano a partir del hidrógeno, pero cuando aumenta la temperatura sí se activa esa vía. Entonces podemos pensar que eso se debe a una comunidad microbiana diferente que se activa a alta temperatura, o sea, cuando la temperatura aumenta y que cambia la vía de producción de metano. Entonces vamos a ver eso con las comunidades, el estudio de la diversidad, y efectivamente vemos que el sustrato es el factor que tiene el mayor efecto en la diversidad de la comunidad de arqueas, las arqueas que son responsables de la producción de metano. Aquí en amarillo vemos los ensayos con acetato, con sustrato acetato, y aquí son los ensayos con el sustrato hidrógeno, y se ve cada puntito es un experimento, un microcosmo, una comunidad, y se ve que las comunidades están claramente separadas de acuerdo a su sustrato. Bueno, aquí era para identificar algunas arqueas importantes de cada grupo y efectivamente encontramos arqueas que usan hidrógeno en los ensayos con sustrato hidrógeno y arqueas que usan acetato en los ensayos con el acetato. Así que validamos esa hipótesis que estaba aquí, que el cambio de actividad con la temperatura se debe a un cambio de comunidad de arquea entre los diferentes sustratos. Ok, entonces hemos visto que era posible encontrar actividad metanogénica en zonas naturales, en sedimentos de lagos, a muy baja temperatura, les decía a 5 o 10 grados. Entonces, hemos pensado en algunas aplicaciones biotecnológicas de eso que les voy a presentar ahora. Entonces, ustedes conocen quizás este proceso que se llama la digestión anaerobia. Lo voy a recordar rápidamente. Es un proceso de tratamiento y de valorización de las aguas residuales urbanas o municipales o industriales. Aquí, por ejemplo, tienen el ejemplo de la planta de tratamiento de agua servida La Farfana en Santiago, que trata la mitad de las aguas de Santiago. Y ese proceso es un proceso de conversión de la materia orgánica, que está en las aguas residuales, a metano. Es exactamente el proceso que hemos estado hablando desde el principio de la presentación, que es la metanogénesis, que convierte la materia orgánica a metano. Entonces hay dos ventajas para las aplicaciones biotecnológicas. Primero, es un tratamiento del agua porque remueve toda la materia orgánica, hace que la carga contaminante sea menor. Y segundo, se valoriza porque este biogás, este gas rico en metano, se puede usar para producir energía y electricidad. Ok, entonces ese proceso existe y está desarrollado, lo ven aquí, existe en Santiago, pero tiene un óptimo de temperatura, como les decía, que este óptimo de temperatura está cerca de 37 grados. Y abajo de esa temperatura
la actividad cae drásticamente, cae a 5 grados, ya hemos perdido casi 100% de la actividad. Entonces, es un proceso mesofílico y eso implica que los reactores donde se produce el metano se deben mantener a 37 grados. Eso implica un gran costo operacional, energético para calentar los reactores. Sobre todo aquí en climas templado-frío como en Chile. Entonces la idea era ver si podemos usar metanogénicas, arqueas metanogénicas aisladas del ambiente, de los ambientes naturales fríos, que estén resistentes al frío y que estén capaces de mantener una buena actividad metanogénica a una temperatura natural, es decir, una baja a mediana temperatura. Eso era una pregunta, empezándose en el hecho de que sí hemos encontrado en ambientes naturales. Entonces hicimos un barrido, un screening de muchas muestras de sedimentos de zonas húmedas provenientes de la Antártica, de diferentes islas de las Shetland, de la península, que eran muestras, como les dije al principio, muestras de zonas húmedas o de sedimento del lago, es decir, con poco oxígeno y mucha materia orgánica. De las 80 muestras que teníamos, sí hemos encontrado actividad metanogénica a baja temperatura, a 5 grados, en la mitad de la muestra, más o menos. Eso es a 5 grados. Entonces, existe este potencial. Lo que nos interesa para una aplicación biotecnológica es que la actividad sea posible, factible, no solo a baja temperatura, pero que tenga un gran rango, un amplio rango de temperatura de operación. Entonces, hemos probado esas muestras a diferentes temperaturas, 5, 37 grados, y así hemos podido seleccionar 9 muestras, aquí con esas flechitas, que tienen las características siguientes. Tienen alta actividad metanogénica y gran flexibilidad de temperatura. Es decir, que son capaces de producir metano tanto a 5 como a 37 grados para, esperamos, adaptarse a cambios de temperatura. Entonces hemos seleccionado esas muestras, las hemos mezclado para realizar un inóculo único, que se llama así el mix, el inóculo. Y ese inóculo antártico lo hemos sometido a diferentes temperaturas, ahí con pequeños intervalos para medir su actividad metanogénica. Y ahí se presenta, es la curva en color, ahí donde se presenta la razón de la actividad normalizada, la actividad metanogénica normalizada, a diferentes temperaturas, y se compara eso con los modelos mesofílicos. Esos modelos son los reactores normales, comunes y corrientes que se usan y se operan a 37 grados en la actualidad. Entonces, ¿qué se ve? Se ve que el óptimo está un poco desfasado, el mix antártico tiene un óptimo un poco más bajo, pero sobre todo lo más importante, interesante, es que a baja temperatura, entre 5 y 15 grados, este mix antártico es capaz de mantener una actividad alta, una actividad que es 50% de su actividad máxima. Eso no es el caso para el reactor mesofílico, donde, como le había dicho antes, la actividad cae drásticamente y se derrumba y no hay actividad entre 5 y 15 grados. Entonces, esa resistencia que tiene el mix antártico a baja temperatura es de interés para aplicación biotecnológica. Nos hace sospechar, pensar en un interés biotecnológico, y ahora es lo que estamos evaluando en colaboración ahí con la Universidad Católica de Valparaíso para estamos haciendo el escalamiento en grande reactor con un agua
industrial real. Y vemos que efectivamente, bueno, todo eso está en proceso, pero efectivamente la actividad que logramos es mucho más importante con el mix antártico que con los inóculos convencionales. O sea, la pregunta adicional, como somos microbiólogos también, es ¿a qué se debe esa actividad a baja temperatura? ¿A qué microorganismos se debe? Y entonces vimos que se debe a una comunidad de arquea metanogénica muy diferente a baja temperatura. A baja temperatura tenemos una predominancia, aquí en verde, de las arqueas que son acetoclásticas, ¿okay? Que consumen el acetato. Mientras a alta temperatura hay un cambio de arqueas de la comunidad y predominan las rosadas y amarillas que son consumidoras de hidrógeno. ¿Se acuerdan con el resultado que les mostré de Patagonia, de los lagos de Patagonia? Era el mismo fenómeno. A alta temperatura predominan las que consumen hidrógeno, mientras a baja temperatura predominan las que consumen acetato. Entonces son dos vías de producción de metano totalmente distintas. Eso es para las arqueas metanogénicas y también observamos cambios de la comunidad bacteriana, de las bacterias asociadas. Y el cambio va en el mismo sentido, es decir, que a baja temperatura predominan las bacteroidetas, aquí en verde oscuro, que son productoras de acetato, y a alta temperatura empiezan a emergen las firmicutes, que son productoras de hidrógeno. Ok, entonces hemos visto que la adaptación del inóculo a baja temperatura se debe a una adaptación de la comunidad microbiana, de arqueas y de bacterias, con un cambio de aquí se usa hidrógeno para producir metano y aquí se usa acetato para producir metano a baja temperatura. Ok, entonces eso era el ejemplo, el estudio de caso para los productores de metano. Y ahora nos falta ver el segundo y último ejemplo, caso de estudio, que es la regulación de la producción por las metanotróficas. ¿Se acuerdan que son las bacterias que oxidan, consumen el metano? Aquí vamos a cambiar de lugar, pasamos de Patagonia a Siberia ahora. Eso es uno de los lagos que estudiamos en Siberia. Entonces estamos aquí en Igarka, en Rusia, en una zona de permafrost. Permafrost está en gris aquí. Pero es una zona donde ven que se está derritiendo. El gris claro es el derrite, o sea, está en una zona de transición entre permafrost y permafrost derretido. Y aquí se ven en esa foto el paisaje muy característico de esponja, como decía, de los pequeños lagos que se forman a medida que se va derritiendo el permafrost. Y todo lo más claro aquí son las turberas, todo lo que se ve en color más claro. Entonces hemos estudiado allá 4 lagos que están aquí, el 1, el 4, y hemos medido la concentración in situ de metano en la columna de agua de los lagos. ¿Okay? O sea, aquí se ven los 4 lagos. En azul oscuro es la zona anóxica donde no hay oxígeno. Eso, el azul intermedio es la transición. Y el azul claro es la zona óxica, saturada con oxígeno. O sea, el metano se produce aquí en el sedimento, abajo, y la flecha indica ahí que el metano va subiendo por difusión en la columna de agua. Y se ve que a medida que va subiendo, su concentración, que es la línea verde, va bajando, ¿okay? En todos los casos. Esa baja es más o menos pronunciada, es muy pronunciada aquí en el caso del lago 2, que fue el lago más extremo, donde la concentración de metano llegó a 0, a ser
indetectable en la zona anóxica. ¿Ok? Entonces, esa baja de la concentración de metano es un indicador de la oxidación de metano. Y al ver esos perfiles, supusimos que la oxidación de metano ocurre en esos lagos en la zona anaeróbica, en agua anaeróbica. Siempre ocurre en la parte azul oscura, en la zona anóxica. ¿Se acuerdan del ciclo del metano que presenté al principio, donde la oxidación en general se produce en la zona óxica? O sea, aquí, ¿dónde debería producirse? Aquí, en la transición entre el azul intermedio y azul claro. Y no es lo que observamos para nada. Entonces aquí estaríamos más en el caso de la segunda revolución que les explicaba del ciclo del metano, donde vimos que la oxidación puede ocurrir en ausencia de oxígeno, lo que hasta ahora no se pensaba. Entonces hemos trabajado con colegas geoquímicos que hicieron una modelización, que no voy a entrar para nada en los detalles aquí, pero modelizaron la difusión, un modelo de difusión y reacción del metano, y llegaron a la conclusión que de 60 a casi 100% del metano está efectivamente oxidado, es decir, removido, consumido, en la zona anaeróbica del lago, en ausencia de oxígeno. Eso se llama Anaerobic Oxidation of Methane, AOM. Así lo voy a llamar. Entonces eso fue validado ahí por el modelamiento. Y entonces estamos en el caso ahí de 4 lagos donde la oxidación de metano ocurre en agua anaeróbica. O sea, obviamente la pregunta es, ¿cuáles son los microorganismos capaces de hacer eso? Es lo que vamos a ver ahora. Se lo voy a mostrar aquí en el caso de un solo lago, el lago 2, porque es el que tiene el perfil más marcado, pero esos resultados son válidos para los 4 lagos. Entonces, hemos cuantificado los 2 genes que les mencionaba antes, el gen de la producción de metano y el gen de la oxidación de metano. Acuérdense que el gen de la producción de metano, MCRA, es también el gen de las ANMEs, esas arqueas que les mostraba que son capaces de oxidar el metano en ausencia de oxígeno. Lo que vemos es que aquí, en la zona de mayor oxidación de metano, mayor actividad, está más o menos a 8 metros, no hay detección o en abundancia muy limitada de las ANME. ¿Okay? Entonces, eso nos dice que esas arqueas no son responsables de la oxidación anaeróbica del metano en esa zona. Y se confirmó también por nuestros datos de secuenciación, donde nuestras secuencias están aquí, y están muy lejos de las ANME conocidas. No encontramos ninguna ANME capaz de oxidar el metano en ausencia de oxígeno. Pero sí, ¿quién es la comunidad, la fracción de la comunidad máxima aquí en esa profundidad de 8 metros? Son las metanotróficas. Eso es el gen clásico convencional, PMOA, que les mostraba para las bacterias que oxidan el metano, que se supone que oxidan el metano en presencia de oxígeno. Y a nuestra gran sorpresa, fueron ellas las que se encontraron en mayor abundancia aquí a 8 metros, cuando no hay oxígeno. Y esos datos también se confirmaron por los datos de secuenciación, donde también aquí a 8 metros son las metilomonadase, es decir, las metanotróficas, ¿se acuerdan? Tipo 1 son las gamma proteobacterias, que son máximas, tienen su abundancia máxima aquí a
a 8 metros. Y eso nos dice entonces que los mayores contributores de la oxidación en metano en esa profundidad podrían ser metanotróficas que tienen el gen PMOA, o sea, bacterias metanotróficas aeróbicas clásicas. Bueno, eso, como les decía, se verificó en los 4 lagos. El mismo patrón de abundancia. O sea, la pregunta siguiente es, bueno, esas bacterias, ¿quiénes son filogenéticamente? ¿A qué especie pertenecen? ¿Y son similares entre los 4 lagos? O sea, para eso hicimos un análisis filogenético. Eso es un árbol filogenético donde están nuestras secuencias y secuencias conocidas de la literatura. Y aquí vemos que sí, efectivamente, las bacterias que oxidan el metano son similares en todos los lagos. Aquí los diferentes símbolos son lago 1, 2, 3, 4, y el color es la profundidad. Entonces vemos que son siempre las mismas secuencias en todos los lagos y además tienen el mismo patrón. El patrón que era ser muy enriquecidas en zonas profundas, zonas azul oscura. ¿Okay? Ahora para identificarles, vimos que ya pudimos identificarles, darle un nombre a esas bacterias, que son Methylobacter crenotrix, que ya fueron encontradas en lagos así, lagos árticos, estratificados a baja temperatura, etc. Entonces, queda una gran pregunta, porque, ok, hemos identificado los actores que oxidan el metano, que son capaces de hacer la oxidación del metano en condición anóxica. Pero lo que encontramos es que son metanotróficas aeróbicas. O sea, necesitan oxígeno y aceptor de electrón para hacer esa oxidación. Lo que no hay en aguas anóxicas. O sea, eso es la gran pregunta que quedó después de haber identificado los actores. O sea, para tratar de responder a esa pregunta, es decir, ¿cómo hacen unas bacterias aeróbicas para oxidar el metano en ausencia de oxígeno y de aceptor de electrón? Hemos estudiado la comunidad total, no solo las metanotróficas, pero todas las bacterias que interactúan con ellas, toda la comunidad. Y aquí se representa la comunidad total en un análisis de componentes principales. Entonces, cada punto aquí es una muestra, es una comunidad, y lo más cercanas las comunidades, lo más cercanos los puntos, significa que hay más similaridad entre las comunidades. ¿Okay? Más similaridad en la diversidad microbiana, en la composición. Y lo que vemos es que las comunidades de los lagos se separan muy claramente, muy distintamente, entre las 3 zonas de profundidad, dependiendo de la concentración de oxígeno. Primero, la zona superficial con oxígeno, la zona intermedia, donde es la transición, donde baja la concentración de oxígeno, y la zona profunda, donde no hay nada de oxígeno y donde sí hay AOM, es decir, oxidación anaeróbica del metano. Tenemos una comunidad microbiana muy específica de las aguas profundas donde ocurre la oxidación del metano. Y eso es válido para los 4 lagos. Entonces, con eso, digamos ya, debe haber una particularidad de esa comunidad aquí que hace que la oxidación del metano por bacterias óxicas sea posible. Entonces, primero hemos estudiado los parámetros físico-químicos ambientales de los lagos y hemos encontrado que en esa zona donde hay oxidación de metano, la zona profunda, también hay alta, máxima concentración de hierro y de manganeso. Vamos a tener eso, a recordar eso, tener eso en la mente para después. Y también hemos identificado cuáles son las otras bacterias
aparte de las que oxidan el metano, ¿cuáles son las otras bacterias que también son muy abundantes aquí en la zona profunda? Es decir, ¿cuáles son las bacterias correlacionadas con las bacterias que oxidan el metano? Bueno, aquí hemos encontrado unas 10, 15 bacterias importantes, dominantes aquí en esa zona profunda, y todas tienen unas funciones muy interesantes, que son funciones de reducción o oxidación de hierro, de manganeso y de nitrato. ¿Okay? Entonces, con esos dos datos, vamos a tratar de explicar cómo se podría hacer la oxidación del metano en aguas anóxicas. Entonces, la primera hipótesis está aquí, o sea, eso es el marco. El marco de, se produce el metano aquí en el sedimento del lago. Se escapa el metano hacia la superficie, donde en alguna parte se transforma, se oxida a CO2. ¿Okay? Y vimos que donde se oxida es aquí, en la zona anaeróbica, abajo de la oxígeno. Hemos identificado aquí nuestras bacterias, MOG, las que oxidan el metano. Y entonces, la primera hipótesis es que usan una colaboración con bacterias que desnitrifican. ¿Okay? Son esas que hemos encontrado aquí, metilotenera y bordetella, que son capaces de desnitrificar, entonces de aceptar los electrones generados por la oxidación de metano. Esa es una primera hipótesis que fue ya discutida en la literatura, pero en nuestro caso no es muy convincente, no nos convence mucho porque no tenemos mucha concentración de nitrito y nitrato en nuestro lago. Entonces buscamos otra hipótesis que sería más convincente aquí, porque, como se acuerdan, tenemos alta concentración de hierro y de manganeso en las aguas profundas del lago. Y hemos encontrado bacterias que son capaces de reducir el hierro y el manganeso, 24 y 131, aquí que son Geotrix y Geobacter. Son bacterias muy conocidas para su capacidad de reducción de hierro y manganeso. Entonces, haciendo esa reducción, permiten aceptar los electrones producidos por la oxidación de metano. Y así dan una vía de escape a esos electrones acumulados. Que en general, cuando la oxidación de metano se produce en zona óxica, ¿quién es el aceptor de electrón? Es el oxígeno. Aquí no hay oxígeno, entonces se necesita encontrar otro aceptor de electrón. Para completar esa hipótesis, hemos encontrado también las bacterias que son capaces de oxidar el hierro y el manganeso para cerrar ese ciclo, los ciclos metálicos. Son las bacterias aquí, Sediminibacterium, Prolixibacter y Gallionella, que son muy conocidas como oxidadoras de hierro y manganeso. O sea, ellas proveen la fuente de óxidos de hierro y óxidos de manganeso para que ese círculo, ese ciclo, se pueda llevar a cabo. También hemos encontrado otro índice, es que hay una gran abundancia de bacterias magnetotácticas, son omnitrofos, son bacterias que acumulan grande cantidad de hierro intracelular para hacer pequeño magnet en ellas. Entonces eso es otro índice de que la concentración de hierro sí tiene una gran importancia en esas aguas anóxicas profundas del lago. Pues aquí tenemos una hipótesis bien robusta de que la oxidación de metano en condición anóxica estaría acoplada a la reducción de metales. Y la última, para terminar ahí, la última pregunta que queda, sí, es de dónde viene el oxígeno
porque aquí, como lo ven, para pasar de CH4 a CO2, aparte de eliminar los electrones, necesitamos también moléculas de oxígeno. Entonces, ¿de dónde podrían venir? Bueno, hay varias hipótesis. Primero, podría venir de reacciones abióticas. No todo es microbiólogo, no todo es biológico, también hay reacciones abióticas, por ejemplo, óxidos de hierro que se podrían degradar por la fotolisis o otro y producir oxígeno local a muy baja concentración, que no es detectable porque aquí estamos en zona anóxica. No es detectable, pero es suficiente para alimentar la oxidación del metano. Otra hipótesis es que venga de la dismutación, lo que les hablaba al principio, donde una bacteria de manera intracelular podría ser capaz de cortar, romper las moléculas de nitrito o otros compuestos con oxígeno y liberar una pequeña cantidad de oxígeno intracelular para hacer su reacción. Y la tercera hipótesis que también verificamos aquí en nuestro estudio es que podría venir de la fotosíntesis, porque a pesar de estar bien abajo, bien profundo en el lago, estamos a 8 metros, todavía llega radiación de luz, y entonces todavía hemos encontrado cianobacterias aquí en esa profundidad, cianobacterias capaces de producir también una pequeña cantidad de oxígeno local que apenas se produce o se consume por las bacterias metanotróficas. Ok, entonces, bueno, con eso ya hemos visto los dos grandes ejemplos que les quería comentar, a la vez de la producción de metano, que eso lo estudiamos en Patagonia, producción de metano a baja temperatura, con su posible aplicación biotecnológica, y en una segunda parte el proceso muy importante para el clima global, que es la regulación por la metanotrofía, que ese último ejemplo lo estudiamos del otro lado del globo en Siberia. Entonces, espero que con eso hayamos visto un poco una visión muy rápida, pero más o menos completa del ciclo del metano y sobre todo de los últimos avances, de las últimas pistas de investigación que se desarrollan en el estudio de este ciclo biogeoquímico muy interesante, muy relevante. O sea, aquí tienen unos ejemplos unas fotos del grupo de estudio con los cuales hemos visitado todos los terrenos muy interesantes de Siberia, de Alaska, de Patagonia. Y les dejo con eso. Estamos también a su disposición si tienen preguntas o si algo no fue muy claro y si quieren, o si les interesó mucho y que quieren comentarlo o hablarlo juntos. Muchísimas gracias, Lea. Fue súper interesante todo lo que mostraste, así que muchas gracias y cualquier consulta te la hacemos llegar. Perfecto. Muchas gracias, Julieta. A ti, que estés muy bien. Hasta luego.